Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que llegan a ti, Piscis, justo en el momento en que tenías que verlas. Recuerda, toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Piscis, con esta carta de la fuerza me están diciendo que muchos de ustedes pueden ser que tengan algún tipo de situación que crean que no se los va a poder resolver tan fácilmente. Posiblemente se ven como si estuvieran en un callejón sin salida. Puede ser que tengan deudas excesivas, que a tu negocio, si lo tienes, no le vaya bien, que tengas problemas bastante tensos en tu puesto laboral o incluso que no tengas empleo actualmente. Y también puede referirse a documentos quizás de inmigración o algún tipo de situación en la que tú creas definitivamente que no hay solución o que sí existe solución. Tú tienes la esperanza que se va a resolver, pero tú no sabes cómo, ni cuándo, ni tienes como que sí tienes esperanza, pero está flaqueando porque la situación es un poco fea y realmente no se ve fácil de que se pueda resolver. Pero esta carta de la fuerza te está diciendo de que sí, de que hay una situación que te daba miedo, una situación bastante tensa, una situación donde tú creías que no se iba a resolver, que tú no le ves la forma, y esta carta te dice que sí, que te calmes, que estés tranquilo, que tengas fe, que tengas confianza, que hagas todo lo que tú tienes que hacer de tu parte, porque siempre tenemos que hacer de nuestra parte, que Dios, el universo o lo que tú creas te va a estar ayudando a que todo eso se resuelva y que todo eso se mantenga bajo control. Y con el 8 de oros, pues este 8 de oros me está hablando de que aquí las cosas vas a comenzar a aprender algo, vas a comenzar a practicar algo diferente. Aquí vas a estar aprendiendo, vas a estar capacitándote, vas a estar perfeccionando tus técnicas en algún tipo de proyecto, de oficio, aplicando habilidades para mejorar tu desempeño y quizás obteniendo incluso resultados visibles. Aquí estás perfeccionando quizás una labor, un empleo, en un negocio, en algo. Vas a estar pues mejorando lo que haces. Y hay un sueño acá que se te va a estar haciendo realidad. Si era un empleo que tú querías y tú decías, es poco fácil de que yo obtenga ese empleo, pues definitivamente lo vas a estar obteniendo. Si querías comenzar un negocio y no tenías dinero y no sabías cómo comenzarlo, pues definitivamente estas cartas me están diciendo de que vas a estar comenzando ese negocio. Si tú querías comenzar una carrera en la universidad o estudiar algo que tú querías muchísimo estudiar, pues estas cartas me están hablando de que eso que tú creías poco fácil, quizás una beca estudiantil, que te aceptaran en la universidad, tú decías, ¿cómo me van a aceptar? ¿O cómo voy a tener el dinero para la beca? ¿Me la van a aprobar? ¿No me la van a aprobar? Pues estas cartas definitivamente te dicen que sí, que hay un sueño tuyo que se va a estar cumpliendo y que se va a estar haciendo realidad. Así que si tienen algún sobrino, algún primo, algún familiar que esté estudiando y que quiera estudiar en la universidad o tener algún tipo de certificaciones, o ustedes mismos, por supuesto, que quieran entrar a la universidad o que quieran obtener algún tipo de beca para estudiar algo, pues esto también se podría estar refiriendo a eso, que hay un sueño para ustedes que se va a estar cumpliendo. Vamos ahora con las cartas que acompañan al sol. Aquí en Piscis, con este 6 de bastos, se ve que muchos de ustedes van a estar celebrando, van a estar obteniendo algún tipo de reconocimiento. Y eso me coincide muchísimo con esta parte de que si ustedes querían obtener el empleo, lo van a tener. Si querían comenzar en un estudio, lo van a estar teniendo. Y si querían mejorar en su negocio, pues esto, o hacer algún negocio, esto se les va a estar cumpliendo, se les va a estar haciendo realidad. Y el 6 de bastos, pues es celebraciones, es victoria y es reconocimiento. Aquí van a estar recibiendo algún tipo de reconocimiento. Puede ser en el empleo que tú estés, que tus compañeros o tus jefes te reconozcan, o si estás en algún negocio, que los clientes de tu negocio te reconozcan, o simplemente si eres estudiante y te vas a estar graduando o te vas a estar consiguiendo la beca que querías, pues eso precisamente es una victoria, es un triunfo y es un reconocimiento, que te reconozcan que tú eres la persona ideal para quizás entrar a esa universidad, a tomar esa beca, a entrar a ese curso. Pues definitivamente aquí te lo reconocen. Pero cuidado, porque acá me aparece este 7 de espadas. Y el 7 de espadas me está diciendo que tu éxito se va a volver tan evidente, tu victoria va a ser
tan impresionante de que va a haber alguien que posiblemente esté alrededor tuyo o llegue y quiera sacarle tajada de beneficio a lo que tú has obtenido. Esta persona puede querer beneficiarse, puede querer robarte, puede querer estafarte, robarte datos o simplemente cobrarte de más por algún servicio o por algún producto. Tienes que estar muy atento a los documentos que ustedes firman. No firmen cualquier tipo de contrato, analícenlo bien, las cosas pregúntenlas. Si ustedes ven una cláusula y esa cláusula dice que si pasa X va a pasar Y, pues es lo que va a pasar. Pero si no lo dicen, no supongan nada. Le preguntan a esa persona, ven acá y si no sé, si el producto no está a tiempo, ¿qué pasa? ¿Me van a reembolsar el dinero? ¿No me lo van a reembolsar? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso es un ejemplo, ¿ok? Si tienen algún tipo de contrato de este tipo, no supongan las cosas. En los contratos o en lo que ustedes firman no se supone nada, se pregunta. No tengan pena en preguntar. Pena la van a tener si no preguntan y pierden después el dinero. Muchas personas dicen, no, me engañaron. No, no te engañaron. Tú no preguntaste, tú no leíste la letra pequeña, tú no te diste cuenta de que había alguien que te quería estafar y te estafó porque tú no preguntaste. Tienen que preguntar y tienen que dejar las cosas claras porque va a haber alguien con no muy buenas intenciones alrededor de ustedes. Y la carta del sol, pues la carta del sol, si ustedes acá preguntan si ustedes están al tanto de la situación, el sol les trae felicidad, celebraciones y claridad. El sol arriba está diciendo que aquí todo va a estar saliendo a la luz. Aquí el sol va a quemar la sombra de este 7 de espadas porque ustedes evidentemente tienen que estar atentos. Aquí ustedes se van a dar cuenta de ese robo que le quieren hacer, de esa trampa que le quieren hacer, de esa estafa que podrían ustedes intentar a una persona de que ustedes sean víctimas. No significa que vayan a ser víctimas, ¿ok? Ustedes pueden darse cuenta y la carta del sol está aquí para decirte precisamente eso, que aquí esto va a estar saliendo a la luz. Aquí no hay mentira que pueda esconderse bajo la carta del sol, ¿ok? Así que atento porque esta carta te va a revelar quién es ese 7 de espadas que te quiere meter el pie. Vamos a ver, Piscis, qué carta me acompañan acá a esta reina de copas. Y aquí, Piscis, con este 2 de espadas, se ve que ustedes no les va a estar preocupando el mundo exterior. Aquí ustedes se cruzan las manos frente al pecho, se protegen, se tapan los ojos para que el mundo exterior no los esté afectando, para que las condiciones exteriores de la economía, de tu empleo quizás, pues no los afecten las decisiones que ustedes tienen que tomar en lo que ustedes estén haciendo y en el avance que van a tener. Aquí ustedes es poco fácil mantenerlo, pero van a mantener el equilibrio y se van a mantener en armonía. Y la carta pues del ermitaño me está hablando de que van a recibir una información importante. Aquí van a estar alcanzando algún tipo de información que necesiten. Pueden recibir la guía de una persona. Esto puede venir en base a que ustedes busquen información en YouTube, en redes sociales, en algún tipo de libro o en la guía de alguien que ya recorrió ese camino que ustedes quieren recorrer. La carta del ermitaño me está diciendo que ustedes van a ver con claridad qué paso dar en lo que ustedes quieren hacer para asegurar que su camino esté lo más limpio posible, que esté lo más alumbrado posible y que les digan dónde están los peligros y dónde no están. Esta carta del ermitaño me habla muchísimo sobre si ustedes tienen que quizás pedir un préstamo estudiantil o pedir un préstamo bancario o pedir algún préstamo de algún tipo que necesiten. Es la persona que te va a decir, este banco te va a dar buenos intereses y este banco no te va a dar buenos intereses, esto es una buena opción y esto es una mala opción. Si estás en un empleo, te va a decir, esta es la persona que quizás puede ayudarte a obtener el empleo y esta persona, si hablas con ella, lo que va a hacer es perjudicarte. Y definitivamente es alguien que te va a dar la luz, alguien que te va a decir, coge por aquí, que es por aquí no te vas a escachar, por este lado no coges, que por este lado vas a estar embarcado. Es la persona que te va a dar la luz, que te va a decir por dónde tienes que coger para que llegues a tu destino final lo mejor posible. Y la reina de copas, pues la reina de copas me está informando de que muchos de ustedes tienen el apoyo de una mujer que es muy intuitiva y una mujer que está alrededor de ustedes, que los va a estar apoyando, que los va a estar sosteniendo. Esto puede ser una amiga, una madre, una hermana, un familiar, alguien, su cónyuge, alguien que va a estar pues apoyándolos
incondicionalmente. Y es una persona, le repito, que es muy intuitiva, así que sigan sus consejos. Les va a decir, mira, esta persona de acá tiene razón, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, no tomes esa decisión o vas en buen camino, o no confíes en este 7 de espadas. Esa es la persona que va a estar ayudándote. Si me dice físicamente, yo no tengo ninguna mujer cercana que me esté ayudando y muchísimo menos que sea la persona que a las 2 o las 3 de la mañana yo puedo llamarla, puedo llorar y me va a estar aconsejando. No tengo a nadie así. Sí, todos tenemos a alguien así, señores. Esto puede referirse a un guía, quizás no en este plano físico, pero puede referirse a un guía, a un ancestro, a un ángel, a alguien, alguna figura femenina que ustedes tengan alrededor de ustedes que puedan pedirle ayuda. Y para que estas personas o estas energías, si es que físicamente no la tienen, puedan intervenir por nosotros y puedan ayudarnos, hay que pedir la ayuda. Para que ellos puedan entrar en el juego, tienen que tener autorización, si no, ellos no pueden hacer nada o pueden hacer muy poco. Así que tienen que pedir ayuda específicamente. Vamos ahora, Piscis, con una carta de advertencia para la salud. Recuerden que esto no es consejo médico, que ustedes si tienen algún tipo de afección, pues nada, consulten un médico. Acá, Piscis, con estas cartas que me han salido, tienen ustedes que tener muchísimo cuidado con el desgaste producto de la edad, producto de los años. Quizás no sea muy viejo, pero si hay desgastes que ya vamos sufriendo después de cierta edad, aunque todavía no seamos unos jóvenes, ¿ok? Pero nada, tienen que tener cuidado con esto, sobre todo también con los pulmones, sistema circulatorio y con la parte de las piernas. Cualquier molestia, pues nada, consulten a un médico. Recuerden que esto no es consulta médica ni consejo médico tampoco. Vamos ahora con una carta del amor y del romance para Piscis. Esta quería saltar. Piscis, aquí con esta carta me están hablando de que aquí hay un amor verdadero que está alrededor de ustedes. Puede ser su pareja o alguien que va a estar llegando. Aquí hay una conexión profunda, duradera y que va mucho más allá de una simple atracción superficial. Así que si están conociendo a alguien, pues definitivamente para muchos podría resultar ser el amor verdadero de sus vidas. Y si tienes a una pareja, pues nada, señores, esa es su pareja. Vamos ahora con un mensaje para la economía y pues nada, se viró completamente. Pues Piscis, con esta carta te están diciendo, te están hablando sobre la expresión. Te dicen que necesitas un trabajo que te permita expresar tu sentido creativo, que podrías tener muchísimo éxito escribiendo, haciendo algún tipo de blog o en alguna carrera de comunicaciones, quizás algún canal de YouTube. Así que, señores, pues nada, exprésense y es el consejo que le está dando esta carta. Recuerden manifestar lo mejor de esta lectura y para eso les voy a estar diciendo la frase, por supuesto, con un 9 de copas aquí. Definitivamente la frase es: a mí siempre todos mis sueños se me cumplen. A mí siempre todos mis sueños se me cumplen. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.